de estos versículos que estamos estudiando, y sería hoy ver el 12. En mi Biblia dice, habla sobre la regla de oro, ¿no? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Miren qué importante, porque finalmente lo que está diciendo, este es lo central, esto es lo más importante de la palabra, de la ley y los profetas, de todo lo que se enseña en la Biblia, esto es la esencia. Así que es importante, ¿no? Así que, bueno, vamos a desarrollarlo y yo estuve viendo que hay otros versículos donde se expone el mismo tema, la regla de oro, en la Biblia, en distintas palabras, pero en el fondo es exactamente lo mismo, el mismo mensaje, ¿no? En Mateo 22 dice amar al Señor por sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 5, amar a nuestros enemigos. En esto de Mateo 5 me encanta cómo compara hacer, o sea, esa acción de amar a los enemigos, porque es fácil amar a los que nos aman, pero a los que nos han traicionado, a los que nos hacen mal, a los que hablan mal de nosotros, amarlos, dice que lo compara al final con ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, me apasionó cuando vi eso, esa comparación, y muchas veces estamos queriendo ser perfectos, ¿no? Queremos ser mejor y cómo ser perfectos, y no sabemos bien lo que es ser perfecto para Dios, qué es perfección. Y miren, bueno, uno de los aspectos de ser perfectos a los ojos de Dios es cuando amamos a los que nos es difícil amar, por una razón u otra. Me encantó ese Mateo 5. Luego Lucas 6, tratar a los otros como nos gustaría que nos traten. Em, Otra vez, ahí está bien clara la regla de oro, ¿no? Juan 13, miren cuál es la prueba de que somos sus discípulos, discípulos de Cristo, que nos amemos unos a otros. ¡Wow! Bueno, voy a ir compartiéndole algunas citas porque me parece que lo más valioso, más que mis propias ideas, que quizás dé alguna, pero lo más importante es el escrito está, las palabras del Señor, que nos dé orientación en esto. Primero voy a presentar una serie de citas donde se desarrolla, habla sobre la regla de oro, y después vamos a pasar a cómo lograrlo, cómo lograr esto, después cuál es la motivación, cuál sería la motivación correcta para vivir la regla de oro. Entonces, bueno, vamos con la primera. Dice, la regla de oro es el principio de la cortesía verdadera, cuya ilustración más exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. Oh, qué rayos de amabilidad y belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador. Qué dulzura emanaba de su misma presencia. El mismo espíritu se revelará en sus hijos. ¡Wow! En nosotros se puede revelar ese mismo espíritu. ¡Qué hermoso! Aquellos con quienes mora Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies cansados e inseguros. Uno lee esto y piensa, bueno, eso va a pasar en el cielo. No, porque si podemos llegar a hacer luz para los pies cansados e inseguros de otros, esto es una realidad de aquí, de la tierra, ¿no? Esto puede ser real en nuestras vidas hoy. Un momentito que voy a cerrar la puerta, pues llegó la otra chica, un momento. Aquí estamos. Los judíos se preocupaban por lo que habían de recibir. Su ansia principal era lo que creían merecer en cuanto a poder, respeto, servicio.
Cristo enseña que nuestro motivo, miren, escuchen esto, nuestro motivo de ansiedad no debe ser cuánto podemos recibir, sino cuánto podemos dar. Todos sufrimos de ansiedad en algún momento, pero si vemos el porqué de nuestra ansiedad, ¿es por esto? ¿Es por cuánto puedo dar a mi hermano que está en esta situación? Bueno, a mi cónyuge, a quien sea. Para meditar, ¿eh? Estas citas son tremendas, nos hacen reflexionar, a mí me han hecho reflexionar en tantos aspectos, wow. A ver cuáles son nuestros motivos de ansiedad. La medida de lo que debemos a los demás es lo que estimaríamos que ellos nos deben a nosotros. Enseña la regla de oro, por implicación, la misma verdad que se enseña en otra parte del Sermón del Monte, que con la medida con que medís os será medido. Lo que hacemos a los demás, sea bueno o malo, ciertamente reaccionará sobre nosotros mismos, ya sea en bendición o sea en maldición. Cosechamos lo que sembramos, ¿no? Y la ley de causa-efecto. Todo lo que demos lo volveremos a recibir. Voy a avanzar un poquito. El mal impartido también vuelve. Todo aquel que haya condenado o desalentado a otros será llevado en su propia experiencia a la senda en que hizo andar a los demás. Sentirá lo que sufrieron ellos por la falta de simpatía y ternura que les manifestó. Todo vuelve, otra cosa, mucho para meditar. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, o sea, cristianos nominales, hay mucho de cristianismo nominal, ¿no? Pero niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas el nombre del Señor es motivo de blasfemia, o sea, vidas incongruentes. Esto nos está animando a vivir realmente lo que predicamos, ¿no? Vivencias. Acerca de la Iglesia Apostólica perteneciente a la época maravillosa en que la gloria de Cristo resucitado resplandecía sobre ella, leemos que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, que no había entre ellos ningún necesitado, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y además, que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Podemos buscar por el cielo y por la tierra y no encontraremos verdad revelada más poderosa que la que se manifiesta en las obras de misericordia hechas en favor de quienes necesiten de nuestra simpatía y ayuda. Y miren lo que dice ahora. Tal es la verdad como está en Jesús. Cuando los que profesan el nombre de Cristo practiquen los principios de la regla de oro, acompañará al Evangelio el mismo poder de los tiempos apostólicos. Tremendo, porque vieron lo que se vivían, puse la cita esa previa de cómo vivían los primeros cristianos, para que veamos que lo que puede pasar si el pueblo de Dios practica, vive realmente la regla de oro, si todos nos concentramos en esta regla que es la esencia de la Biblia, wow, tendríamos este mismo poder que tuvieron los primeros cristianos. Así que los animo, y a mí misma, ¿no? La Biblia ordena la cortesía y presenta muchas ilustraciones de espíritu abnegado, gracia gentil y genio simpático que caracterizan la verdadera cortesía. Estos son solo reflejos del carácter de Cristo. De él proceden toda la ternura y cortesía verdaderas del mundo, aún
la de aquellos que no reconocen su nombre, y Él desea que estas características se reflejen perfectamente en sus hijos. Su propósito es que en nosotros contemplen los hombres su belleza, pero yo digo, únicamente esto puede ser una realidad si nosotros previamente estamos contemplando su belleza. Si nosotros estamos contemplando a Cristo, solo ahí puede llegar alguien a contemplar a Él en nosotros, quien no lo conozca, quien no tenga un acceso directo por desconocimiento aún. Así que bueno, a animarnos a todos a contemplar más a Cristo, pasar más tiempo con Él, ¿no? El cristianismo era de todo hombre, miren qué lindo esto, era de todo hombre un cumplido caballero o una dama, ¿no? Cristo fue cortés aún con sus perseguidores, y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu, sus discípulos verdaderos. Mirad a Pablo, cuando compareció contra los magistrados, su discurso ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El Evangelio no fomenta la cortesía formalista tan corriente en el mundo, sino la cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón. Nada expiará la falta de cortesía. Miren qué interesante esto, porque puede haber podemos llegar a ver en personas que actúan con cortesía, pero no es la verdadera regla de oro. Aquí lo vamos a ver. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo rudos, carentes de bondad y descorteses en sus palabras y conducta, no han aprendido de Cristo. Un hombre brusco, intolerante, criticón, no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. La conducta de algunos que profesan ser cristianos carece tanto de bondad y cortesía que se habla mal aún de lo bueno que tengan. No se puede dudar de su sinceridad, o sea, son sinceros, ni de su integridad, pero la sinceridad y la integridad no expiarán la falta de bondad y cortesía. Qué interesante esto. El cristiano ha de manifestar simpatía y al mismo tiempo que es veraz, compasivo y cortés, debe ser también íntegro y sincero. Un combo completo para meditar también, ¿no? Se están viendo estos rasgos en nuestras vidas. Me encanta esta pequeña cita que dice: el cielo ha de comenzar en esta tierra. Cuando los hijos del Señor rebosen de mansedumbre y ternura, lo que caracterizaba a Cristo, ¿no? Comprenderán que el estandarte que extiende sobre ellos es el amor, y su fruto será dulce para su paladar. Harán aquí un cielo en el cual puedan prepararse para el cielo de lo alto. Y lo relaciona con ser tiernos, mansos, características de Cristo. Bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo lograrlo, Señor? Yo digo, Señor, ay, cuántas hermosas características, pero cómo lograrlo, ¿no? Y entonces seguí viendo citas, y en las citas fue saltando algunas claves de cómo lograr vivir la regla de oro. Entonces ahí fui poniendo algunos puntos, buscando a Dios y generando esa unión divino-humana, infalible. Dice que somos invencibles. Yo pienso a veces quienes están luchando con adicciones y que lo ven imposible. La clave está unión divina humana. En cada debilidad que tengamos, cada uno conoce tentaciones, obstáculos que nos separan del Señor, ¿no? Buscarlo primero a Él. Entonces, buscar a Dios, la unión divina humana, dejar el yo cada día en las manos de Dios, que Él trabaje, que Él moldee, que Él limpie, que Él ordene, que Él restaure ese yo, que saque lo que haya que sacar y ponga su espíritu, ¿no?
Otro punto, unirnos a Cristo y amarlo. Ya vamos a ver citas que están en relación a estos puntos. Y luego la ley de la contemplación, un poquito ya vimos en algunas citas, ¿no? Contemplando a Cristo es la única manera de poder vivir la regla de oro. Y ahí vamos con algunas citas que están en relación a estos puntos. Al percibir la perfección del carácter de nuestro Salvador, desearemos transformarnos y renovarnos completamente a semejanza de su pureza. Eso es contemplación, ¿no? La ley de la contemplación. Cuanto más sepamos de Dios, tanto más alto será nuestro ideal del carácter y tanto más ansiaremos reflejar su imagen. Contemplación. Un elemento divino se une con lo humano, ahí está la unión divina-humana, cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solo de Él, nada más, nada de esta tierra puede llenar nuestra alma como Él, ¿no? Otro punto, entregar, la entrega de mi voluntad, disposición a llevar el yugo de Cristo. Aquí vamos a ver unas citas que están en relación a lo único que podemos hacer nosotros. Yo he llegado a esa conclusión. Lo único que podemos hacer nuestra parte es la entrega de nuestra voluntad. Decirle, Señor, quiero, toma mi corazón, porque ni siquiera puedo entregártelo. El estrecho camino, ay, esta cita me encantó. Escuchen esto, dice, el estrecho camino ascendente que conducía al hogar y al descanso, dio a Jesús una conmovedora imagen del camino cristiano. Me imagino a Cristo subiendo con sus discípulos, cansados al terminar el día, evidentemente, por lo que dice esta cita, ese lugar quedaba en un lugar más alto, aparentemente el camino era estrecho y empinado hacia donde ellos llegaban a descansar, un lugar de reposo que tenían. Y él, esa imagen, al ir subiendo así, le trajo una ilustración a Cristo para comparar con el camino cristiano. La senda que os he trazado, dijo, es estrecha. La entrada a la puerta es difícil, y habla de la regla de oro, porque la regla de oro excluye todo orgullo y egoísmo. Es como que estamos tan llenos de orgullo y egoísmo que nos aprieta, ¿no? Tenemos que sacar eso para avanzar en este camino. Hay en verdad un camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Si queréis seguir la senda de la vida espiritual, debéis subir continuamente, debéis andar con los pocos. Escuchen, son pocos los que eligen este camino, ¿no? Porque la muchedumbre escogerá la senda que desciende. Tremendo, ¿no? No recordaba esta relación del camino angosto y el camino estrecho con la regla de oro, porque para cumplir la regla de oro tenemos que despojarnos de orgullo, egoísmo y egocentrismo, que es lo que nos hace ver tanto hacia nosotros. Y la regla de oro nos pone totalmente fuera de nosotros, mirando al otro y mirando hacia arriba, ¿no? Hay muchos que testifican diariamente. Yo no estoy, miren, muchos decimos esto, ¿no? Yo no estoy cambiado en el carácter, solamente en teoría. Todos pueden lograr la corona de victoria mediante la fe. Pero muchos, miren que aquí hay otra parte, no quieren luchar cuerpo a cuerpo. Está hablando de una lucha con su propia índole imperfecta. O sea, hay un esfuerzo que hace, hay una parte que implica esto de la entrega, ¿no? Y tomar nuestras decisiones en base a esa entrega. Conservar atributos que los hacen, y conservan atributos que los hacen odiosos a Dios, o sea, acariciar pecados acariciados, como decimos, ¿no?
cosas que negamos o no queremos poner sobre la mesa, no queremos entregar. Diariamente están violando los principios de su santa ley. Si tan solo todos quisieran aprender la sencilla lección de que deben tomar y llevar el yugo de Cristo y aprender del gran Maestro la mansedumbre y humildad de corazón. Miren qué hermosas dos características. Cumplirían mejor su pacto de amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Deben comenzar por el principio mismo. Cristo dice, tomad mi yugo, y miren con qué lo relaciona al yugo. Tomad mi yugo de restricción y obediencia sobre vosotros y aprended de mí. Cuando habla de restricción, otra palabra que se menciona mucho en el espíritu de profecía es abnegación, es temperancia, es dejar muchas cosas que no son gratas, pero que sabemos claramente que no nos convienen, y tenemos que generar restricción de eso, ¿no? Limitarnos, dejar eso, poner fuera, y obediencia. Está esta ley, está esta y esta que Dios nos dice, simplemente obedecer. Miren, ese dice, tomad mi yugo de restricción y obediencia sobre vosotros y aprended de mí. El corazón será entonces hecho recto para con Dios mediante el poder creador de Cristo. El poder creador como que recrea una nueva persona dentro de nosotros. No es que vamos a perder nuestra personalidad, se recrea Él en nosotros, restaurados a su imagen, ¿no? Siendo participantes de la naturaleza divina, son transformados. ¡Qué hermoso! Esto, bueno, me apasionó cuando leí esto y se los quería compartir también. Vamos, entonces seguimos un poquito más, pero solo con respecto a esa cita, tengamos en cuenta esto de la lucha, ese cuerpo a cuerpo. Quien esté sufriendo con alguna adicción, por ejemplo, poner nuestra parte, decir, Señor, esto yo sé que no es grato a tu vista, yo voy a hacer mi parte, no, cuando adicción a la comida, no voy a pasar más por las góndolas esas que sé que ahí está mi tentación. Adicción al alcohol, no voy a entrar más una botella en mi casa. Adicción a pornografía, no voy a estar más con la computadora en un lugar donde sé que ahí estoy yo solo y voy a caer fácilmente, voy a estar en un lugar más expuesto, donde esté la familia, bueno, técnicas, ¿no? O sea, pero es nuestra pequeña partecita en esto de la unión divino-humana, es entrega, es obediencia, es ponerlo a Dios por sobre todo. Seguimos entonces, ir a la fuente cada día. No puedo dar lo que no tengo. Vamos a avanzar un poquito porque esta cita me vino justo ese día que estaba viendo este tema. Gerardo mandó en el grupo esta cita y me encantó y dice, si en nuestra alma sentimos necesidad, si tenemos hambre y sed de justicia, ello es una indicación de que Cristo influyó en nuestro corazón, qué hermoso, para que le pidamos que haga por intermedio del Espíritu Santo lo que nos es imposible a nosotros. Si ascendemos un poco más en el sendero de la fe, no necesitamos apagar la sed en riachuelos superficiales. A veces nos quedamos ahí buscando en cisternas rotas, en lo de este mundo, en otras personas, satisfacer la sed, ¿no? Porque tan solo un poco más arriba de nosotros se encuentra el gran manantial de cuyas aguas abundantes podemos beber libremente. Las palabras de Dios son las fuentes de la vida. Voy a avanzar porque se está haciendo ya tarde. Pero bueno, esa es la clave, realmente la clave de cómo generar esto, cómo lograr la regla de oro. No podemos dar lo que no tenemos, entonces animo a todos a descansar lo más temprano que se pueda, levantarnos temprano para ir a este manantial, llenar nuestra alma y ahí sí, salir para cumplir la regla de oro.
Conviviendo, esta es otra de las claves, pues estamos viendo cómo lograrlo, ¿no? Y encontré esta cita que es una de las que nos ayuda a lograr la regla de oro, que son medios de Dios que nos ayudan y a veces nosotros lo vemos como obstáculos, pero fíjense, conviviendo con temperamentos diferentes. La fusión de los temperamentos concuerda con lo ordenado por Dios que se asocien personas de diversos temperamentos. Cuando esto sucede, cada miembro de la familia debe considerar y respetar como sagrados los sentimientos y derechos ajenos. Así se cultivarán la consideración y la tolerancia mutuas. Se subyugarán los prejuicios y se suavizarán los rasgos toscos del carácter. Se asegurará la armonía y la fusión de los varios temperamentos beneficiará a cada uno. Así que vamos a dar gracias a Dios por nuestros familiares, quienes están cerca nuestra, de trabajo, lo que sea, que son diferentes a nosotros y a veces se generan choques. Recuerden que es la lija del Señor que está obrando, suavizando nuestros caracteres. Gracias, Señor, por eso. Otro punto, haciendo actos de tierna bondad y menudas atenciones. Se adquieren estas virtudes ejercitándolas. Entonces, es animarlos a ponerlo en práctica, no esperar a que yo sienta todo el impulso y todo el deseo de hacerle bien a esta persona que no tengo fácilmente trato con ella o lo que fuera. Es poner en práctica, dice, no importa cuál sea nuestra posición o cuán limitadas sean nuestras capacidades, tenemos que hacer una obra para el Maestro. Nuestras gracias se desarrollan, escuchen esto, tenemos todos esperanza porque se desarrollan y maduran mediante el ejercicio. Entonces los animo desde hoy a poner en práctica, a hacer el ejercicio de hacer un bien, de mirar a un costado y hacer un bien por quienes Dios vaya cruzando nuestro camino. Con la verdad de Dios ardiendo en el alma, eso es clave, la verdad, su palabra ardiendo en el alma, no podemos estar ociosos. La felicidad, otra clave, queremos ser felices, miren, la felicidad que experimentamos al obrar compensará aún en esta vida todo el esfuerzo realizado. Pueden hablar de esto con comprensión, con comprensión. En realidad es un gozo tan puro y tan profundo que el lenguaje humano no puede expresarlo. Un momentito que me estoy por quedar sin batería, la voy a conectar. Ahí está. Bueno, entonces poner en práctica hoy mismo. En realidad, ser agradecidos, otra clave de cómo lograr la regla de oro, dice, debiéramos olvidarnos de nosotros mismos y buscar siempre oportunidades de mostrarnos agradecidos, aun en cosas pequeñas, por los favores que hemos recibido de otros. Debiéramos saber discernir las oportunidades de alentar a otros, de aliviar sus pesares y cargas mediante actos de tierna bondad y menudas atenciones hechas con amor. Estas atentas cortesías que comenzando en nuestras familias trascienden luego el círculo familiar, forman parte, escuchen, del total de la felicidad de la vida. Todos queremos ser felices. Miren, acá está la raíz de la felicidad, del total, parte del total de la felicidad de la vida, y van a haber otras citas más relacionadas a que esto es la base de la felicidad verdadera. Mientras que al descuidar estas cosas menudas se contribuye al conjunto de la amargura y tristeza que se experimenta en la vida. Puse pequeños detalles, ¿no? Durante el día, con quienes convivimos, con quienes nos toca estudiar las personalidades de quienes me rodean para amarlos en sus propios lenguajes del amor, ¿no? Hay un libro especial para eso. 5 lenguajes del amor se llama. Luego entonces, se expresa, ¿cómo expresar la regla de oro? Se expresa en miradas, palabras y actos. Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera de alegría en el medio familiar, ¿no? Cortesía y amor. También en el medio de trabajo, los que no tenemos familia, donde estemos,
Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Cómo transmitir el amor, entonces, en miradas, palabras y actos. Padres, permitir que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante, estimuladlo en vuestros hijos, cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo. Miren cómo está relacionado a la parte física también. Los modales amables, la conversación animada y los actos de amor ligarán el corazón de los hijos con el de sus padres por los cordones de seda del afecto, y contribuirán más a hacer atractivo el hogar que los adornos más raros que el oro pueda comprar. Totalmente de acuerdo, qué maravilla. Podemos manifestar 1000 atenciones menudas en palabras amistosas, miradas placenteras, otra vez, ¿no? Como las palabras y las miradas son canales de amor, pueden ser de amor o de otras cosas también, ¿no? Que a su vez nos serán devueltas, el feedback. Los cristianos irreflexivos manifiestan por su negligencia hacia los demás que no están unidos con Cristo. Es imposible estar unido a Cristo y carecer de bondad hacia los demás. Es imposible, dice, estar unido a Cristo y carecer de bondad hacia los demás con olvido de sus derechos. En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar, qué importante, ¿no? Empatía. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, sus chascos, sus gozos y sus pesares, y identifiquémonos con ellos. Luego, tratémoslos como quisiéramos que nos trataran a nosotros, si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera honradez. Es otra manera de expresar esta ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la anterior, cuando dice es imposible estar unido a Cristo y carecer de actos buenos, recordé el versículo, ¿no? De permanecer en mí. La clave es permanecer en Él para lograr todas estas cosas tan hermosas que estamos viendo. Vivir para servir. Me encanta este lema, lo llevo en mi corazón, que dice: si no vivo para servir, no sirvo para vivir. Tal cual. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Nunca debemos dar al mundo la impresión falsa de que los cristianos son un pueblo lóbrego y carente de dicha. Si somos corteses y amables en casa, nos acompañará el sabor de una disposición placentera cuando nos ausentemos del hogar. Si manifestamos tolerancia, paciencia, mansedumbre y fortaleza en el hogar, podremos ser una luz para el mundo. Luz para el mundo, qué hermoso. Bueno, vamos al otro punto. Entonces, hasta ahí era cómo lograrlo, y vimos varios puntos. Ahora, ¿cuál es la verdadera motivación? Porque de todo, en todo tenemos que pensar qué me está moviendo a hacer este bien. Porque hay muchas personas que hacen bien en este mundo, pero por motivaciones incorrectas. Vamos a ver algo aquí. Bueno, y en el caso de Simón, por ejemplo, la motivación correcta es por el amor, ¿no es cierto?, que recibimos, porque como Jesús le dijo a Simón, al que mucho se le perdonó, también mucho perdona, ¿no? Y mucho da. Entonces, preguntarnos a nosotros: ¿hago bien a los demás para recibir algo a cambio? Dice lo que en la regla de oro, lo que nos gustaría que hagan con nosotros, no para que nos hagan lo que nos gustaría que hagan con nosotros. ¿Está? Fundamento para nuestras acciones debería ser Lucas 6:36, imitar al Padre. Amar porque Él nos amó primero. Esa sería la motivación, pero no siempre es así. Entonces, en general, puse aquí: la mayoría de las personas solo ayuda a otras personas porque o es el amigo o familiar, o porque ese acto de bondad es conveniente de alguna manera para nosotros.
o porque, bueno, estamos de buen humor y entonces ahí sí hacemos algo bueno, o esperando algo a cambio, o porque buscamos la atención de los otros. Muchas motivaciones incorrectas de hacer cosas buenas. El verdadero refinamiento no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo. El amor debe residir en el corazón. El amor. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Miren, esto aquí está la clave, ¿no? Porque si tenemos nuestras raíces absorbiendo del amor de Cristo, el fruto va a brotar de nosotros ese amor desinteresado, abnegado hacia los demás. El amor puro es sencillo en su manifestación y distinto de cualquier otro principio de acción. El amor por la influencia y el deseo de que otros nos estimen. Entonces voy al último, debe albergarse y cultivarse el amor porque su influencia es divina. Entonces ahí vemos, motivación debería ser el amor, ¿no? Jesús dice, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Él fue nuestro gran ejemplo. Estos son los poderosos motivos. Acá habla esta cita directamente de los motivos. Los poderosos motivos que deben constreñirnos a amarnos unos a otros con corazón puro y con fervor. Cristo es nuestro ejemplo. Él anduvo haciendo bien, vivió para beneficiar a otros. El amor embelleció y ennobleció todas sus acciones. Paso a la otra cita, dice, el Hijo de Dios se complació de nosotros y pagó el precio de nuestra redención. Se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Mediante actos de generosidad hacia los pobres podemos demostrar, nosotros haciendo estos actos hacia los pobres, podemos demostrar la sinceridad de nuestra gratitud por la misericordia que nos manifestó. También ese es un motivo bueno por hacer el bien, por gratitud a Dios que tanto nos dio, ¿no? Nadie que tenga el ideal verdadero de lo que constituye un carácter perfecto dejará de manifestar la simpatía y la ternura de Cristo. La influencia de la gracia debe ablandar el corazón. Miren lo que ablanda el corazón. La influencia de la gracia, ¿no?, que recibimos. Refinar y purificar los sentimientos, impartir delicadeza celestial y un sentido de lo correcto. Todo aquel que haya sido hecho mayordomo de la gracia múltiple de Dios está en la obligación de impartirla a las almas sumidas en la ignorancia y la oscuridad, así como si él estuviera en su lugar, desearía que se le impartiese. Y somos deudores, ahí dice soy deudor, ¿no es cierto? También es como, no digo apagarle a Dios, pero cuando nos reconocemos deudores por haber recibido tanto sin merecer, damos a los demás. Entonces, el resumen de motivos correctos para cumplir la regla de oro: seguir el ejemplo de Cristo, por amor a Cristo, por reacción a su gracia, a tanta compasión, ¿no?, en el plan de redención tremendo. Reconocernos deudores, y si estoy lleno y pleno en Dios, comparto, porque si no, ¿para qué recibir el agua de vida de ese manantial? Únicamente no para llenarnos, hincharnos de agua, sino para ser canales de bendición. Esa debería ser la motivación de ir a esa fuente cada día. Bueno, vamos ya terminando. ¿Cuál será el resultado de vivir la regla de oro? Recibimos lo que damos y cuadruplicado, dice en esta cita. Lo que hacemos a los demás, sea bueno o malo, ciertamente reaccionará sobre nosotros mismos, ya sea en bendición, ya sea en maldición. Todo lo que demos lo volveremos a recibir. Las bendiciones terrenales que impartimos a los demás pueden ser recompensadas con algo semejante, como ocurre a menudo. Con frecuencia lo que damos nos es devuelto en tiempo de necesidad en medida cuádruple de la moneda real. ¡Qué maravilla! Bueno, eso es uno de los resultados que puede venir, ¿no?, de cuando uno cumple, no hacerlo por esto, pero sí que pasa. Verdadera felicidad es otra cosa que vamos a experimentar al vivir la regla de oro.
El Señor enseñó este principio, la regla de oro, para que la humanidad fuera feliz y no desdichada, pues la felicidad no puede llegar escuchen esto, la felicidad no puede llegar por ningún otro camino fuera de este. Dios desea que los seres humanos vivan la vida superior. Él les entrega la dádiva de la vida, no para que ellos simplemente la empleen en adquirir riqueza, sino para que aprovechen sus más elevadas facultades haciendo la obra que Él encomendó a la humanidad, la obra de buscar, descubrir y aliviar las necesidades de sus semejantes. También vamos a tener otro beneficio, genera salud, practicar la regla de oro. Si el espíritu se siente libre y feliz debido a la buena conciencia y a la satisfacción, y escucha eso, a la satisfacción que se experimenta al hacer felices a los demás, se crea un sentimiento de alegría que se reflejará en todo el organismo, con lo que mejorará la circulación de la sangre y se tonificará el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que son pródigos en beneficiar a los demás recibirán esta maravillosa bendición en el corazón y la vida. Amén, qué hermoso. ¿Quieren ser felices? Vivan las reglas de oro. Es así. Bueno, finalmente consejos prácticos. Estuve pensando algunos consejos prácticos para lograr esto. Drenar nuestro propio dolor para poder sanar. Mucha gente ha quedado mirando heridas del pasado, ha quedado con la herida abierta y sigue ahí a veces por años, ¿no? Y eso lo frena, porque es como que eso solo lo hace mirar para adentro o mirar para quien le dañó y no poder mirar hacia los otros para cumplir la regla de oro. Entonces, una clave y que los animo, si están en esta situación de dolor, es poder drenar. La gente estancada en un patrón de dolor tiende a crear un caparazón a su alrededor tan fuerte que lo único que ven es ellos mismos. Le genera egocentrismo esto, ¿no? Está bien permitirme sentir el dolor profundamente, pero en vez de endurecerme, puedo permitir que Dios me dé una nueva perspectiva. Miren, esta es una clave, una perspectiva de empatía, porque entiendo cómo se siente el dolor particularmente. Entonces, los animo a que si han pasado por algo que los marcó, no quedar mirando esas marcas, sí mirar las marcas de Cristo que nos dan esperanza de algo mucho mejor y mirar a los demás con empatía. Seguramente una vez que nos descentramos en nosotros mismos y de las heridas y nos enfocamos en Dios, vamos a estar mucho más capacitados para entender a quienes han transitado por el valle de dolor nuestro y animarlos también a salir y acompañarlos, porque nadie mejor que el que pasó por ese valle, ¿no? Otro consejo, drena tu egocentrismo. Primera acción de cada día debería ser pedir a Dios que tome nuestro corazón y que ponga su espíritu en nosotros. Lo único que podemos hacer es decirle a Dios que queremos, lo que hablábamos hoy, ¿no? Y ponernos a estudiar su palabra, que es la fuente que llena el alma. Es allí donde contemplamos a Cristo y al Padre y así somos transformados. Solo así, poniendo la mira en las cosas de arriba, es que puedo ser capaz de mirar al costado buscando hacer el bien. Cuando estoy pensando en mí mismo y lo que necesito, a menudo no me doy cuenta de que las personas a mi alrededor pueden estar pasando por algo. La vida puede ser ocupada, pero necesito forzarme a mí mismo a mirar a mi alrededor y cumplir la regla de oro, ¿no? Las mejores metas incorporan hacer el bien a otro, las mejores metas de la vida. Lucha con la trampa de la comparación. Esta es otra cosa que puede trabarnos. Cuando comparo, veo a la otra persona a través de mi filtro, por lo tanto los veo a ellos, pero pensando en mí. Evitar esto, solo compararme con el maestro, únicamente, y agradecer, porque el Espíritu Santo está trabajando y viene haciendo cambios, y bueno,
seguir exponiéndonos a esa contemplación que transforma. Trata a todos como Dios te ha tratado a ti. Esta es la clave. No para que me traten bien, sino como Él me trató a mí. Trata bien a alguien más por la gracia que se te ha otorgado. Las personas no siempre te tratarán bien, no siempre tratan bien, no siempre cumplen la regla de oro, digamos, los demás, ¿no? Pero eso no significa que, que nosotros vamos a dejar de cumplir la regla de oro. No te autocompadezcas, la autocompasión es como un remolino que nos chupa cada vez más adentro y no nos deja mirar hacia afuera ni avanzar. Recuerda a Cristo y a tu nueva vida en Él. Él murió por mí, ahora tengo una vida nueva en Él y por la gracia tengo una nueva oportunidad de ser mejor cada día y la certidumbre de que nunca me dejará o me abandonará. Él siempre. Entonces, identidad en Cristo. Que nuestra identidad solo sea en Cristo. Soy hija del Altísimo. Cristo murió por mí. No, que mi identidad no sea porque soy esposa de, madre de, solo identificados con Cristo, una discípula, un discípulo de Cristo. Vive para ayudar a otros, es el mejor antidepresivo, pues aquí ha sido mi propia experiencia después de situaciones bien difíciles en mi vida. Lo que Dios usó, la gran herramienta que Él usó para sacarme de momentos oscuros fue el servicio a los demás. Y los animo a todos, se los comparto, esa clave, es una clave para ser verdaderamente felices. Perdona a otros, incluso cuando no te pidan ser perdonados. Esto Gerardo lo tocó ya varias veces en su seminario de perdón, muy bueno. Y bueno, cuando nuestro yo está en Dios, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no ando ofendiéndome por cada cosa que hacen los otros que no me gusta. Si a Cristo lo rechazaron, no lo valoraron, lo denigraron, abusaron de él y finalmente lo mataron y él no se ofendió, es más, le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto más nosotros no debemos ofendernos por los actos que los demás de los demás, ¿no? Y perdonarlos, por supuesto. Entonces, regla de oro, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. En otras palabras, trata a todos como te gustaría ser tratado y más que eso, trátalos a todos como Dios te ha tratado a ti. Y termino con esto que dice, recuerda a Cristo siempre. Puse círculo de amor. Miren qué lindo, ¿no? La manera de Jesús es pensar en los demás con más frecuencia que nosotros. Y él nos dio el ejemplo. Lo que haces por los demás, lo haces por Él. Comienza amando a Dios, ahí empieza este círculo de amor, con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Eso te lleva a amar a los demás tanto como puedas, y esos actos de amor a los demás también son actos de amarlo a Él y a nosotros, porque si hay algo que nos hace bien a nosotros es amar. Es el hermoso círculo de amor. Fíjense que de tapa a tapa de la Biblia no hay ningún versículo que diga que nos tienen que amar. En todo el mensaje por todos lados es amar a los demás. Entonces puse ahí, necesidad básica del ser humano es amar, no que lo amen. Y entonces para amar de verdad necesitamos el Espíritu Santo. Naturalmente el ser humano no puede amar, es un don del Espíritu. Si la divina armonía de la verdad y el amor imperan en el corazón, resplandecerán en palabras y acciones. Así práctica, ¿no? El espíritu de genuina benevolencia debe morar en el corazón. El amor imparte a su poseedor gracia, donaire y hermosura de porte. El amor ilumina el rostro y subyuga la voz, refina y eleva a todo el ser humano, lo pone en armonía con Dios, porque es un atributo celestial. Es algo que viene del Señor. Entonces, en resumen, ¿cómo lograr vivir la regla de oro? Ir a la fuente, entregar mi voluntad, la ley de la contemplación, conviviendo con temperamentos diferentes y agradeciendo a Dios por eso, ser agradecidos, haciendo actos de tierna bondad, por amor a Dios y vivir para servir. Y para terminar, les pongo esta figura.
cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte, es cuando realmente vives para servir. Miren, esta foto realmente a mí me impactó, ¿no? Cómo el hombre que está recibiendo el servicio no tenía brazos y seguramente no va a poder devolverle el favor. Eso es verdadero servicio. Así que bueno, era esto lo que tenía para compartir y que Dios nos ayude a todos a vivirlo. Feliz domingo para todos.